¿Quién te crees que eres? ¿De verdad piensas que por madrugar, cumplir con tus rutinas o compartir frases de Marco Aurelio eres un estoico? Mírate bien. Te escondes tras una máscara de serenidad, mientras tu mente está encadenada al ego. Quieres que los demás te vean como fuerte, disciplinado, inquebrantable. Pero dime, cuando nadie está mirando, ¿quién eres realmente? ¿Puedes mirar tus actos sin sentir vergüenza? ¿O tu estoicismo es solo una fachada para alimentar tu vanidad? Escucha esto. El verdadero estoico no necesita que lo vean. No necesita la aprobación, los elogios ni las miradas admirativas. Vive conforme a la virtud porque es lo correcto, no porque espera reconocimiento. Pero tú, ¿lo haces por los demás? Si todo lo que practicas depende de ser observado, si necesitas que otros digan qué disciplinado es, qué fuerte, entonces no eres estoico. Eres un esclavo, esclavo de las opiniones, del aplauso, de una ilusión que tú mismo has creado. Marco Aurelio lo dijo con crudeza. Tu vida es corta, y no solo no te has honrado, sino que buscas tu felicidad en las almas de los demás. ¿Lo entiendes? Estás desperdiciando tu tiempo intentando impresionar al mundo, cuando deberías estar librando la batalla más difícil de todas, la batalla contra ti mismo. Soy el aprendiz estoico, y hoy voy a poner a prueba tu estoicismo. Te haré preguntas que no podrás ignorar, te enfrentaré con tus incoherencias y desvelaré las trampas más comunes en las que caen los falsos estoicos. Este no es un lugar para quienes buscan consuelo, es para quienes están dispuestos a aceptar la verdad, por dura que sea, porque al final, no se trata de lo que digas ni de lo que aparentes, se trata de lo que haces, de cómo enfrentas el dolor, el fracaso y la crítica, de si eres capaz de vivir según la razón y la virtud, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo aplauda. Prepárate, porque hoy vamos a desnudarte. Al final, te haré una pregunta que no podrás evadir, una que resonará en tu mente mucho después de que termine este video. ¿Eres un verdadero estoico o solo un impostor más? La respuesta no me importa a mí, te importa a ti. Hace unos años, conocí a alguien que decía ser estoico. Lo decían él y todos los que lo rodeaban. Era un hombre disciplinado, siempre puntual, organizado al extremo, y parecía que nada lo afectaba. Sus compañeros le tenían cierto respeto, casi reverencia, porque proyectaba esa imagen de serenidad inquebrantable. Decía que seguía los principios de Marco Aurelio, que practicaba el desapego, que había aprendido a dominarse. Pero había algo que no encajaba, algo que me inquietaba cada vez que hablaba de su estoicismo. Un día, después de una reunión, alguien le criticó públicamente por un error menor, algo insignificante, algo que cualquiera podría haber pasado por alto. Al principio, él sonrió y se mantuvo en silencio, como si la crítica no le afectara. Pero yo estaba ahí, lo vi. Su mandíbula se tensó, sus ojos se endurecieron. Cuando terminó la reunión, se acercó a mí y comenzó a justificar lo sucedido. Esa persona no entiende de lo que habla, no sabe nada de estoicismo. Yo sí sé, yo me controlo. Yo nunca me dejo llevar como ellos. Me di cuenta en ese momento de que todo era una fachada. No practicaba el estoicismo para crecer, sino para demostrar. Buscaba la validación. Su calma no era fruto del dominio de sí mismo, sino del miedo a ser percibido como vulnerable. Y ese miedo, en lugar de liberarlo, lo encadenaba cada vez más a las opiniones de los demás. Unos meses después, lo vi en una situación más delicada. Una decisión que tomó salió mal, y las críticas no tardaron en llegar. Esta vez no pudo contenerse. Se defendió con arrogancia, culpó a otros, y terminó perdiendo la compostura frente a todos. Yo lo hice bien. Ellos no saben lo que hacen, decía, intentando mantener una dignidad que hacía tiempo había perdido. Esa fue la última vez que escuché a alguien llamarlo estoico. ¿Por qué te cuento esto? Porque este hombre no es único. Hay muchos que creen que el estoicismo es aparentar calma, proyectar disciplina, mostrarse fuertes ante los demás. Pero el verdadero estoico no necesita demostrar nada. No busca ser reconocido, porque su virtud no depende de las miradas externas, sino de su propia integridad. Y ahora,
Después de escuchar esta historia, te pregunto, ¿cuántas veces has sido ese hombre? ¿Cuántas veces has ocultado tu debilidad bajo una máscara de falsa fortaleza? Porque aquí no hablamos de él, hablamos de ti, de cómo manejas tus propias batallas internas. Este es el momento de enfrentarte a esa pregunta, porque lo que viene ahora no es más fácil. Vamos a profundizar en lo que significa ser estoico, en lo que realmente separa al verdadero del falso. ¿Estás listo? Parte 1. El dominio de ti mismo. La diferencia entre la virtud y la arrogancia. Despiertas temprano, cumples con tus deberes y, en tu mente te dices, estoy haciendo lo correcto. Hasta aquí, todo parece estoico, ¿verdad? Pero la trampa está oculta, esperando a aquellos que confunden la disciplina con la superioridad. Aquí es donde aparece el falso estoico. El que madruga se esfuerza y cumple con su rutina, pero lo hace para alimentar su ego, no para vivir según la virtud. El falso estoico se enorgullece de su autodisciplina, pero no por el valor intrínseco de dominarse a sí mismo, sino porque le da una excusa para mirar por encima del hombro a los demás. Se dice, yo me levanto temprano, yo me esfuerzo, yo soy mejor que ellos. Cree que su capacidad de control le da derecho a despreciar a quienes no siguen su camino. En su arrogancia, busca el reconocimiento de los demás, incluso si finge no necesitarlo. Alardea de su temple en público, pero en privado se irrita si alguien no reconoce su esfuerzo. ¿Es esto verdadero estoicismo? No. Esto es simplemente vanidad disfrazada de virtud. El verdadero estoico, por otro lado, también se levanta temprano y cumple con sus deberes, pero no porque busque destacar o ser admirado. Lo hace porque sabe que la virtud es un fin en sí misma, no un medio para obtener aprobación. Marco Aurelio lo expresa con claridad en sus meditaciones. Ama la virtud que tú mismo cultivas, porque es algo propio de ti, y no esperes que otros la alaben. Este estoico no se compara con los demás, porque comprende que su único adversario es él mismo. No se siente superior, porque sabe que la vida no es una competición de apariencias, sino un ejercicio constante de mejora interior. El falso estoico dice, mira cómo controlo mis emociones. Los demás son débiles. Yo no necesito el reconocimiento, pero ¿has notado lo bien que lo hago? Si ellos no son disciplinados, es porque no son tan fuertes como yo. El verdadero estoico piensa, mi única tarea es ser mejor que ayer, no mejor que los demás. Mi virtud no necesita espectadores. La disciplina no es un arma para juzgar, sino un camino para ser justo, paciente y sabio. El falso estoico puede parecer sereno, pero en su interior se siente superior. Sus palabras pueden ser templadas, pero su mirada delata el juicio. Este tipo de actitud es un veneno para el alma, porque convierte la virtud en un acto teatral y superficial. El verdadero estoico, en cambio, no necesita demostrar nada a nadie. Si logra levantarse temprano, no lo usa para compararse, sino para recordarse a sí mismo que está en el camino correcto. Si ve a alguien que no tiene esa disciplina, no le juzga ni le desprecia. Más bien, siente empatía. Sabe que todos luchan con sus propias batallas internas. Ahora te pregunto, ¿en cuál de estos dos perfiles te ves reflejado? Porque el mundo está lleno de quienes aparentan ser estoicos, pero pocos encarnan la verdadera esencia del estoicismo. Si alguna vez has mirado a alguien con desdén porque crees que no tiene tu nivel de control, entonces no estás practicando la virtud, estás alimentando tu vanidad. Recuerda, la verdadera grandeza no necesita alardes. El auténtico estoico no se siente superior a nadie, porque entiende que la arrogancia es solo otra forma de esclavitud. Esclavitud al ego, a la opinión de los demás, al deseo de ser visto como alguien virtuoso. Y ese, querido espectador, es el mayor de los fracasos para quien aspira a vivir según los principios de la razón y la virtud. La lección del día: no es suficiente madrugar, trabajar duro o dominarte a ti mismo si todo eso está al servicio de tu orgullo. Un verdadero estoico actúa porque es lo correcto, no porque quiere demostrar algo. Haz una pausa y reflexiona. ¿Haces lo que haces por amor a la virtud o porque esperas algo a cambio, aunque sea en silencio? Si tu respuesta es lo segundo,
Aún tienes trabajo por hacer. Así concluye la primera parte. Reflexiona bien antes de continuar, porque el camino hacia el estoicismo verdadero comienza al destruir las cadenas de la arrogancia y el ego. ¿Estás listo para seguir? Porque aquí solo hay espacio para la verdad. Parte 2. La relación con los demás. De la arrogancia a la verdadera fraternidad. Un falso estoico camina por la vida con una idea peligrosa en su corazón. Los demás no son como yo. Yo tengo el control. Mira a su alrededor y encuentra defectos en todos, desde la impaciencia de un compañero de trabajo hasta la imprudencia de un conductor en el tráfico. Cree que ser estoico le coloca por encima de los demás, que su supuesta capacidad de resistir el dolor o soportar la incomodidad es una medalla que le distingue. Pero en esa actitud no hay sabiduría ni virtud. Lo que hay es una profunda desconexión con el principio más importante del estoicismo. Todos somos parte de un mismo todo. El verdadero estoico, por el contrario, comprende que no es mejor ni peor que nadie. Sabe que, aunque domine ciertas pasiones, todavía está en camino, aprendiendo, creciendo. Y sobre todo, entiende que su papel en el mundo no es juzgar a los demás, sino colaborar con ellos. Porque, como decía Marco Aurelio, hemos sido hechos para trabajar juntos, como los pies, las manos, los párpados. Ir en contra de esto es actuar contra la naturaleza. ¿Cómo actúa un falso estoico en sus relaciones? El falso estoico se mantiene distante, emocionalmente inaccesible. Se dice a sí mismo que no necesita a nadie, que puede enfrentar el mundo solo. Se irrita con facilidad ante los defectos de los demás, y aunque no siempre lo demuestre, en su mente los juzga como débiles o inferiores. Si alguien le pide ayuda, lo hace, pero condescendientemente, como si estuviera haciendo un favor a un ser menos capacitado. Y lo que es peor, usa su supuesta fortaleza emocional como un arma para herir o menospreciar. Yo aguanto, ¿por qué tú no puedes? Es su mantra disfrazado, pero esta actitud es profundamente antiestoica. Epicteto lo deja claro: no critiques a un hombre por equivocarse, simplemente no sabe lo que tú sabes. La arrogancia de creerse superior no solo te desconecta de los demás, sino que te aleja de la virtud. Porque la verdadera fortaleza no está en enfrentarte al mundo solo, sino en reconocer que todos, en esencia, compartimos las mismas luchas internas. ¿Qué hace el verdadero estoico? El verdadero estoico no juzga, sino que comprende. Si alguien actúa de manera torpe o iracunda, no lo toma como una ofensa personal, sino como una manifestación de su ignorancia o su lucha interna. No se siente superior, sino solidario. Entiende que todos somos parte de una comunidad y que, si alguien cae, su deber no es señalar su error, sino tenderle una mano para que se levante. Pongamos un ejemplo cotidiano. Imagina que estás en una fila y alguien se cuela. El falso estoico se irritará internamente, pensando: «¡Qué falta de disciplina! Yo nunca haría algo así». Quizás no diga nada, pero su desdén será evidente. El verdadero estoico, en cambio, mirará la situación con empatía. ¿Qué le habrá llevado a actuar así? Tal vez tenga prisa, tal vez esté lidiando con algo que no comprendo. No significa que tolere la injusticia, pero su reacción estará guiada por la razón y la compasión, no por el juicio o la ira. La diferencia entre el falso y el verdadero estoico en sus relaciones con los demás es clara. El falso estoico usa la virtud como una excusa para el aislamiento y el desprecio. El verdadero estoico usa la virtud como un puente para conectar, ayudar y comprender. El falso estoico desprecia a los débiles. El verdadero estoico sabe que la debilidad está en todos, incluida en él mismo, y que superarla es un esfuerzo colectivo. La humildad como base de la virtud. Marco Aurelio escribió: «Piensa que tú mismo cometes errores y que eres igual de humano». La humildad es el escudo del verdadero estoico contra la arrogancia. Es lo que le permite mirar a los demás sin juzgar, entendiendo que él también ha fallado, que él también está en camino. Porque al final, el estoicismo no es una meta alcanzada, sino un proceso continuo de aprendizaje y mejora. Cuando te encuentres irritado con alguien, detente un momento y pregúntate:
¿Qué parte de mí está reaccionando? ¿Es mi ego? ¿Es mi necesidad de sentirme superior? Si la respuesta es sí, entonces has fallado. Pero esa falla, si la reconoces, puede ser el inicio de una transformación. El verdadero estoico no necesita demostrar su fortaleza. La vive, silenciosa pero profundamente. Y esa fortaleza incluye aceptar que no está solo en este mundo, que su papel no es destacar por encima de los demás, sino colaborar con ellos, incluso cuando cometen errores. La lección del día. Si alguna vez has mirado a alguien con desdén porque crees que no tiene tu control o tu disciplina, no estás practicando estoicismo, estás cayendo en la trampa del ego. Aprende a ver a los demás no como inferiores o superiores, sino como iguales, compañeros de camino en la búsqueda de la virtud. Solo así podrás vivir en verdadera armonía con el mundo. Reflexiona sobre esto antes de continuar, porque si no puedes ver a los demás como tus iguales, ¿cómo puedes decir que estás en paz contigo mismo? ¿Estás listo para dejar la arrogancia atrás y caminar hacia la verdadera fraternidad estoica? Parte 3. La búsqueda de la virtud. Entre la autenticidad y la vanidad, la virtud. Esa palabra que se ha repetido una y otra vez en los textos estoicos. Ese ideal que parece tan elevado, tan noble. Pero aquí está el problema. Muchos se obsesionan con parecer virtuosos en lugar de serlo realmente. Ahí es donde el falso estoico muestra su rostro más claro. Aquel que no busca la virtud por lo que es, sino porque le sirve para construir una imagen, un pedestal desde el cual mirar al resto con condescendencia. Pero el verdadero estoico sabe que la virtud no necesita espectadores. El falso estoico vive para los demás, no en el sentido altruista, sino en el más superficial. Su disciplina, su control emocional, sus actos de bondad, todo tiene un propósito oculto: ser visto, ser admirado, ser reconocido como alguien superior. Este falso estoico se jacta de no necesitar la aprobación de nadie, pero en el fondo vive esclavo de ella. Publica frases inspiradoras, menciona constantemente sus logros estoicos y no pierde oportunidad de destacar sus sacrificios. Pero detrás de todo eso hay una intención vacía: alimentar su vanidad. ¿Cómo actúa un falso estoico en su búsqueda de la virtud? El falso estoico no practica la virtud por amor a ella misma, sino por el aplauso silencioso de quienes le rodean. Si hace algo bueno, espera reconocimiento, aunque sea disfrazado de humildad. Si actúa con templanza, lo hace con un aire de superioridad, como si estuviera recordando a los demás lo incapaces que son de controlarse de la misma manera. Por ejemplo, si alguien le critica injustamente, el falso estoico dirá: no me afecta, yo estoy por encima de eso. Pero en su interior se siente satisfecho de que otros vean su supuesta grandeza al no reaccionar. No es su virtud la que habla, sino su deseo de que otros noten lo bien que maneja la situación. Su ego se alimenta de las apariencias, no de la autenticidad, el verdadero estoico y la virtud silenciosa. El verdadero estoico, en cambio, sabe que la virtud no necesita adornos ni aplausos. La busca porque entiende que es el único camino para vivir en paz consigo mismo y con el universo. Para él, la virtud es un fin en sí misma, no un medio para alcanzar algo más. Si actúa con justicia, no lo hace para que otros lo reconozcan, sino porque es lo correcto. Si es templado, no lo es para demostrar nada, sino porque sabe que su paz interior depende de ello. Marco Aurelio lo dejó claro: deja que la virtud sea suficiente recompensa para ti mismo. Este principio guía al verdadero estoico en todas sus acciones. Si hace algo bueno, no necesita que nadie lo sepa. Si soporta un mal con paciencia, no busca que lo admiren por ello, porque la virtud verdadera es silenciosa, mientras que la falsa virtud siempre grita, exigiendo atención. ¿Cómo distinguir la virtud auténtica de la vana? La prueba está en la motivación. Pregúntate: ¿por qué hago esto? Si la respuesta, aunque sea en el fondo de tu mente, incluye algo relacionado con ser visto, admirado o reconocido, entonces no estás practicando la virtud estoica. Estás buscando validación. Por ejemplo,
Un falso estoico se esfuerza por demostrar su disciplina en público, asegurándose de que otros lo noten. Un verdadero estoico vive su disciplina en silencio, incluso si nadie sabe lo que está haciendo. El falso estoico soporta un insulto con aparente calma, pero por dentro espera que otros vean su superioridad moral. El verdadero estoico, en cambio, simplemente lo deja pasar, no porque quiera demostrar nada, sino porque entiende que reaccionar es innecesario. La humildad como el corazón de la virtud. La diferencia esencial entre el falso y el verdadero estoico está en la humildad. El falso estoico es arrogante, aunque lo disimule. Piensa que su búsqueda de la virtud le da derecho a sentirse mejor que los demás. Pero el verdadero estoico sabe que la virtud y la arrogancia no pueden coexistir. Entiende que siempre hay espacio para mejorar, que él también comete errores, y que su lucha por ser mejor no lo hace superior, sino simplemente humano. Recuerda esto: la virtud no necesita testigos. Si haces lo correcto y nadie lo ve, sigue siendo correcto. Si enfrentas una dificultad con paciencia y nadie lo reconoce, sigues siendo estoico. La verdadera virtud no se mide por lo que otros piensan, sino por cómo te sientes contigo mismo al final del día. La lección del día: el verdadero estoico busca la virtud por amor a la virtud misma, no porque espere algo a cambio. Reflexiona: ¿cuántas veces has actuado bien solo porque querías ser reconocido? ¿Cuántas veces tu estoicismo ha sido un acto más para alimentar tu ego? Si encuentras rastros de esto en tu interior, no lo ignores. Acéptalo y comienza a trabajar en ello, porque la virtud auténtica comienza cuando dejas de necesitar que otros la vean. ¿Estás listo para dejar atrás la vanidad y vivir la virtud en su forma más pura? Porque si no puedes abandonar la necesidad de reconocimiento, nunca podrás llamarte estoico. Seguimos. Parte 4. Afrontar el sufrimiento. El falso estoico que teme el dolor. Cuando la vida golpea, cuando el dolor toca a tu puerta, es ahí donde el estoicismo revela su verdadera cara. Enfrentar el sufrimiento es el examen definitivo de la filosofía estoica, pero también es donde los falsos estoicos son desenmascarados. Porque mientras el verdadero estoico abraza el dolor como parte del orden natural, el falso estoico lo rechaza, lo teme y a menudo lo esconde detrás de una máscara de falsa fortaleza. El falso estoico pretende no ser afectado por el sufrimiento, pero en su interior lucha desesperadamente contra él. Se esfuerza por mostrar una cara de absoluta serenidad, mientras que su mente se consume en pensamientos de desesperación, rabia o victimismo. Estoy bien, nada me afecta, repite como un mantra vacío, no porque haya alcanzado la paz, sino porque teme que los demás vean su vulnerabilidad. Para él, admitir el dolor es admitir debilidad, y eso va en contra de la imagen que se ha construido. Pero el verdadero estoico sabe que el dolor es inevitable. No lo teme ni lo evita, porque entiende que forma parte de la vida, que es un ingrediente esencial del universo. No se trata de buscar el sufrimiento, sino de enfrentarlo con dignidad y sabiduría cuando llega. Marco Aurelio lo dejó claro: el dolor es una realidad, pero depende de ti soportarlo con serenidad y dignidad. Si es insoportable, no durará mucho. Si es duradero, puedes sobrellevarlo. Estas palabras encierran la esencia del estoicismo ante el sufrimiento. ¿Cómo actúa un falso estoico ante el sufrimiento? El falso estoico reacciona al dolor de dos maneras comunes: lo niega o lo dramatiza. Si lo niega, intentará convencerse a sí mismo y a los demás de que nada le afecta. No pasa nada. Estoy bien, dice, mientras su interior se desmorona. Si lo dramatiza, en cambio, hará del sufrimiento un espectáculo para ganar la simpatía o la admiración de los demás. Mira todo lo que he soportado y aún así sigo adelante. Ambas actitudes traicionan la esencia del estoicismo, porque ambas están gobernadas por el ego. En su negación, el falso estoico se aísla del mundo, incapaz de aceptar que el sufrimiento es parte de la experiencia humana. En su dramatización, busca atención y validación, usando su dolor como una herramienta para alimentar su imagen de estoico ejemplar. Pero en ambos casos,
El dolor lo domina, aunque él finja lo contrario. ¿Qué hace el verdadero estoico? El verdadero estoico no niega el dolor. Lo reconoce, lo acepta y lo utiliza como una oportunidad para crecer. Sabe que el sufrimiento no es algo que pueda evitarse, pero sí algo que puede enfrentarse con virtud. Cuando el dolor llega, no se pregunta, ¿por qué a mí?, ni se deja llevar por la desesperación. En cambio, reflexiona, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo soportarlo de manera digna? Piensa en un día difícil. Pierdes algo importante, alguien te traiciona o enfrentas un obstáculo inesperado. El falso estoico se lamentará en privado mientras mantiene una fachada de serenidad. El verdadero estoico, por otro lado, aceptará la situación con calma y actuará según lo que la razón y la virtud le dicten. No intentará impresionar a nadie, porque su única preocupación es ser fiel a sus principios. La diferencia en cómo enfrentan el sufrimiento es abismal. El falso estoico teme que el sufrimiento lo revele como débil. El verdadero estoico lo ve como una prueba para fortalecer su carácter. El falso estoico busca consuelo en la admiración o la lástima de los demás. El verdadero estoico busca consuelo en la sabiduría y la naturaleza. El sufrimiento como maestro. Para el verdadero estoico, el sufrimiento no es un enemigo, sino un maestro. Cada dificultad, cada golpe de la vida, es una oportunidad para practicar la paciencia, la templanza y el coraje. ¿Qué me está enseñando esta situación? Es una pregunta que el verdadero estoico se hace constantemente, porque entiende que al aceptar el sufrimiento con serenidad, se acerca más a la virtud. Un ejemplo clásico lo encontramos en Epicteto, quien, a pesar de haber sido esclavo y haber soportado un gran dolor físico, nunca permitió que su sufrimiento definiera su vida. En lugar de lamentarse, utilizó su experiencia para enseñar que el verdadero poder reside en cómo reaccionamos a lo que no podemos controlar. Su historia nos recuerda que el dolor, aunque inevitable, no tiene por qué destruirnos. ¿Qué puedes hacer tú cuando llega el sufrimiento? La próxima vez que enfrentes una situación dolorosa, detente. En lugar de reaccionar automáticamente, reflexiona. Pregúntate, ¿estoy actuando como un falso estoico o como un verdadero estoico? Si te encuentras negando el dolor o dramatizándolo, recuerda que ambas reacciones solo aumentan tu sufrimiento. En cambio, si puedes aceptarlo y enfrentarlo con calma, estarás dando un paso hacia la verdadera virtud. La aceptación no significa resignación. Significa actuar con sabiduría, sin dejar que el dolor te controle. Si estás triste, permítete sentirlo, pero no te ahogues en la tristeza. Si estás enojado, reconoce tu ira, pero no dejes que se apodere de ti. Este equilibrio es el corazón del estoicismo. La lección del día: el dolor no define al estoico, sino cómo lo enfrenta. Si alguna vez has fingido que no te afecta algo que te consume por dentro, no estás siendo estoico. Estás huyendo de la verdad. Reflexiona sobre esto. El verdadero estoicismo no es la ausencia de sufrimiento, sino la presencia de virtud en medio del sufrimiento. Parte 5. La libertad interior, el falso estoico esclavo de las apariencias. Hoy vivimos en un mundo donde las apariencias lo son todo. Redes sociales, círculos laborales, incluso en nuestras relaciones personales, parece que la imagen que proyectamos vale más que lo que realmente somos. Aquí es donde el falso estoico comete su mayor traición. Confunde la libertad interior con la aprobación externa. Cree que ser estoico es demostrarlo públicamente, construirse una imagen de serenidad, control y sabiduría que los demás admiren. Pero lo que no sabe es que esa obsesión por las apariencias lo convierte en un prisionero de su propio ego. El falso estoico se esfuerza por parecer inquebrantable, pero en realidad es profundamente dependiente de lo que otros piensen de él. Publica sus logros, habla constantemente de su autodisciplina y se rodea de personas que refuercen su falsa fortaleza. Sin embargo, si alguna vez esas mismas personas cuestionan su carácter o exponen una debilidad suya, se desmorona. Esclavo de las opiniones ajenas,
Su supuesta libertad no es más que una cárcel decorada con frases estoicas. ¿Cómo actúa un falso estoico en el mundo actual? El falso estoico usa la filosofía como un disfraz. Comparte citas inspiradoras y frases motivadoras, pero no las vive. Habla de no necesitar la aprobación de nadie, pero cada publicación, cada palabra, está diseñada para recibir likes, elogios y admiración. En público, parece tener todo bajo control, pero en privado, teme ser descubierto como alguien vulnerable, humano, imperfecto. Por ejemplo, un falso estoico que predica sobre el desapego material podría obsesionarse con mostrar una vida austera en redes sociales, publicando fotos de su escritorio minimalista o hablando de cómo no necesita lujos. Pero en su mente, anhela que otros digan: «Qué disciplinado, qué ejemplo a seguir». Todo su esfuerzo no está dirigido hacia la virtud, sino hacia la validación. ¿Qué hace el verdadero estoico? El verdadero estoico no necesita demostrar nada. Vive su filosofía en silencio, no porque esconda algo, sino porque no necesita que nadie lo vea. Sabe que su paz interior no depende de los demás, sino de su relación consigo mismo. Marco Aurelio decía: «La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos». Para el verdadero estoico, esto significa que lo que otros piensen es irrelevante. Si actúa bien, lo hace por amor a la virtud, no por reconocimiento. En el mundo de hoy, donde todo parece girar en torno a la aprobación social, el verdadero estoico es un rebelde. No se preocupa por ser visto como sabio, fuerte o disciplinado. No necesita publicar sus logros ni sus fracasos. Su libertad interior radica en que su vida no está dictada por las expectativas de los demás, sino por sus propios principios. La diferencia esencial: el falso estoico se construye una identidad basada en lo que otros ven. El verdadero estoico se construye a sí mismo desde adentro, para sí mismo. Para sí mismo. El falso estoico busca la libertad externa para impresionar. El verdadero estoico busca la libertad interior para vivir en paz. La esclavitud moderna de las apariencias. Hoy en día, es habitual medir nuestro valor por métricas externas. Seguidores, comentarios, reconocimiento en el trabajo o en nuestra comunidad. Incluso aquellos que predican el desapego caen en esta trampa. Pero el verdadero estoico entiende que estas cosas no tienen valor intrínseco. No son buenas ni malas, solo son. Como decía Epicteto, eres libre en el momento en que no deseas nada de los demás. Este es el núcleo de la libertad interior. No necesitar, no depender, no ser esclavo. Cuando sientes la necesidad de demostrar algo, detente y pregúntate: ¿por qué necesito que otros lo vean? Si tu respuesta incluye algo relacionado con impresionar, ganar respeto o alimentar tu ego, entonces estás atrapado en una trampa. La verdadera libertad no está en lo que proyectas al mundo, sino en lo que eres cuando estás solo. Un ejemplo cotidiano. Imagina que has logrado superar un gran reto personal: bajar de peso, ahorrar dinero, dominar un hábito. El falso estoico se apresuraría a contarle a todos sobre su logro, asegurándose de que sepan cuánto ha trabajado y cuánto ha sufrido para llegar hasta ahí. Incluso podría disfrazar su orgullo con una falsa modestia. No es nada, solo disciplina. El verdadero estoico, en cambio, simplemente sigue adelante. No siente la necesidad de compartirlo, porque no necesita la validación de los demás para sentirse pleno. Su recompensa no está en los aplausos, sino en la satisfacción de haber actuado correctamente. La verdadera libertad, la libertad interior, es el mayor tesoro del estoico. Significa no estar atado a lo que otros piensan, no necesitar su aprobación ni temer su juicio. Significa ser coherente contigo mismo, incluso si nadie más lo sabe o lo entiende. Esta libertad no se logra de la noche a la mañana, pero es el objetivo final de la práctica estoica. Marco Aurelio lo resumió perfectamente: no permitas que el ruido exterior te robe tu paz interior. Este ruido, en el mundo moderno, puede ser las redes sociales, las opiniones de tus colegas o incluso tus propias inseguridades. Pero el verdadero estoico aprende a silenciarlo, enfocándose en lo único que importa:
vivir según la virtud. La lección del día. Reflexiona sobre cuántas de tus acciones están motivadas por la necesidad de ser visto, de ser reconocido. ¿Estás viviendo según tus principios o según las expectativas de los demás? Si descubres que dependes de las apariencias, no lo ignores. Trabaja en ello, porque solo cuando te liberes de esa necesidad podrás ser verdaderamente estoico. Ahora tienes una elección: seguir persiguiendo sombras o caminar hacia la luz de la verdadera libertad interior. ¿Qué decidirás? Recuerda, la respuesta está en ti y nadie más necesita saberla. Hoy hemos recorrido un camino intenso, directo y tal vez para algunos incómodo. Hemos desenmascarado las trampas que atrapan al falso estoico: la arrogancia, el juicio hacia los demás, el sufrimiento dramatizado y, sobre todo, la esclavitud a las apariencias. Pero también hemos descubierto lo que distingue al verdadero estoico: la humildad, la compasión, la fortaleza silenciosa y la libertad interior. Un verdadero estoico no necesita demostrar nada, porque su vida no está dictada por las expectativas de otros. No busca el reconocimiento, porque la virtud es su propia recompensa. Sabe que la única batalla que realmente importa es la que libra consigo mismo. Y cuando falla, porque todos fallamos, no se excusa ni se flagela, simplemente se levanta y sigue adelante. ¿Y tú? ¿Qué tipo de estoico eres? Reflexiona por un momento. ¿Te has reconocido en alguna de las actitudes del falso estoico? Si es así, no te juzgues. Este es el momento perfecto para ajustar el rumbo, para dejar atrás las apariencias y empezar a vivir con autenticidad. Comparte en los comentarios tus pensamientos, tus luchas, tus reflexiones. Este espacio es para aprender juntos, porque nadie camina este camino solo. Antes de despedirnos, una última reflexión. Ser estoico no significa ser perfecto. No significa no sentir ni tener momentos de debilidad. Ser estoico es tener el coraje de mirarte al espejo, reconocer tus fallos y trabajar en ellos con constancia y paciencia. Es vivir cada día según los principios de la razón y la virtud, aunque nadie lo sepa, aunque nadie lo vea. Porque la verdadera grandeza no necesita testigos, solo tu propio compromiso contigo mismo. Si has llegado hasta aquí, ya has dado un paso importante en tu camino estoico. Significa que estás dispuesto a enfrentarte a estas ideas, a estas verdades. Eso ya te diferencia del resto. Pero el aprendizaje no termina aquí. Este es solo el comienzo de un proceso que puede transformar tu vida. Por eso, quiero invitarte a que sigas conmigo en este viaje. Si este contenido te ha hecho reflexionar, si has sentido que estas ideas resuenan en ti, considera unirte a esta comunidad de buscadores de la virtud. Este espacio está diseñado para desafiarte, para inspirarte y, sobre todo, para ayudarte a construir una vida plena y auténtica. Cada nuevo video será un paso más en ese camino, y no querrás perderte ninguno. Gracias por haber dedicado tu tiempo y tu mente a este video. Eso, en sí mismo, ya es un acto de estoicismo. Priorizar lo que realmente importa sobre las distracciones del mundo. Ahora, la pregunta es tuya. ¿Serás el verdadero estoico que el mundo necesita o te quedarás atrapado en las trampas del falso estoico? Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos construyendo, paso a paso, el carácter inquebrantable que llevas dentro. Hasta entonces, reflexiona, practica y, sobre todo, vive según la virtud. Nos vemos pronto.